Saludamos una vez más a todos nuestros hermanos que ya están en conexión. Queremos compartir este tiempo en la presencia del Señor y vamos a ir con la palabra, con el mensaje de este día. Vamos a ir con una serie de mensajes que hemos venido trabajando hace algunos días atrás. La serie se llama La Biblia, el manual indispensable. La Biblia, el manual indispensable. Hay algunas cositas que vamos a repetir, pero solo muy poquitas. La primera de ellas dice: así como el fabricante de cualquier producto de mediana o mucha complejidad debe diseñar un manual para conocer mejor el producto, asimismo Dios, como nuestro creador, nos dejó las escrituras para conocer importantes aspectos del ser humano. Lo hemos dicho ya varias veces, que cualquier aparato de mediana complejidad o muy complejo requiere de un manual. Y el ser humano sí que es complejo y requería de un buen manual, y tenemos el mejor, que es la palabra de nuestro Dios disponible para poder instruirnos y poder alcanzar aquellos propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. El primer tema que vimos fue algunas recomendaciones para una vida plena, que está en dos partes. Usted la puede volver a ver a través de Facebook. Ahí están los mensajes que les estoy mencionando. ¿Por qué vimos eso? Porque partimos de la premisa de que nuestro Señor Jesucristo dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es pecado tener una vida plena, es parte del propósito de Dios, es una bendición. Eso no significa que no vamos a pasar tiempos difíciles, todos los pasamos, pero cuando estamos en Cristo, aún aquellos momentos difíciles redundan para bendición de aquellos que le aman, de aquellos que le temen, de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, como lo dice su palabra. El segundo tema que nosotros vimos, que fue ya el del día domingo recién pasado, es ¿quién soy en verdad? Nos pusimos filosóficos, de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Esas fueron las preguntas que respondimos a través del mensaje del día domingo, por supuesto desde una perspectiva bíblica. Y el día de hoy vamos a ver el tema de hoy, número 3, vamos a ver y responder esta pregunta: ¿para quiénes es necesario este manual? Este manual es necesario, lo vamos a ver y vamos a partir con el primero de ellos, que es necesario para los creyentes. La Biblia es un manual para el creyente. Así va a decir, dice: la Biblia es la regla de fe para el creyente en asuntos como... El primero de ellos que vamos a ver el día de hoy es la comunión con Dios, la oración, la adoración, la búsqueda de una conducta santa y el estudio de la Biblia, etc. Cuando nosotros hablamos de que la Biblia de Dios, la palabra de Dios, es el manual para el creyente, estamos, entre otros aspectos, pensando de que nos da todas las directrices necesarias para establecer una comunión con Dios, porque de partida el propósito de Dios para el hombre es que éste se relacione con Él. Y aquí hay una diferencia con el agnosticismo. Hoy no confundir el gnosticismo con el agnosticismo. Otro día hablaremos del gnosticismo, ya algo vimos en el taller bíblico, pero ahora hablamos de algo más contemporáneo, que es muy actual, que es el agnosticismo. El agnosticismo, en términos generales, propone de que sí debe haber algún creador, debe haber un ser supremo, no sé si creador, más bien dicho, debe haber un ser supremo, un ser superior. Pero si lo hay, si existe, si es que llega a existir, porque esa es la premisa, no da la garantía, si es que llega a existir este ser superior, el hombre es incapaz de relacionarse con él. Esa es una de las premisas del agnosticismo. Por eso que ellos hablan, cuando se les habla acerca de Dios, de la fe, ellos dicen: no tengo el don de la fe. Porque ellos identifican este tipo de relación como algo superior, algo suprahumano, que no es una facultad humana el poder relacionarse con alguna entidad o ente superior. Pero nosotros sí creemos, a través de la palabra de nuestro Señor, a través de las Escrituras, de que Dios es real, de que Dios es creador, y Dios desde un principio, desde la creación, ha establecido y ha querido generar ese vínculo de relación y de comunión con el hombre. Tanto es así que por causa del pecado esa comunión y esa relación se fue quebrantando, se fue distanciando, y nuestro
Padre Celestial envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y para que sirviese de ese mediador, de ese reconciliador entre el hombre y Dios, porque siempre ha estado en el corazón de Dios establecer esa comunión con el hombre. Así que Dios propicia las instancias de comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. También a través de la adoración. No vamos a analizar ninguno de estos en detalle, quizás los vamos a mencionar rápidamente, porque no son razón puntual del tema de hoy. Pero es importante notar de que la oración es el medio en el cual usted y yo nos comunicamos con Dios, pero también lo es la adoración, esa instancia donde nosotros reconocemos a Dios, donde honramos a Dios, donde exaltamos a Dios, donde hacemos acción de gracias. Eso también es adoración, cuando nosotros tenemos actitud de gratitud hacia nuestro Señor. No sé cuántos de los que están en este momento en sintonía, en transmisión, pueden quizás reflexionar un segundo, cerrar sus ojos y meditar en cuán bueno ha sido Dios, cuántas cosas ha hecho nuestro Señor por nosotros. No solamente nos creó, no solamente nos salvó, sino que además nos ha sustentado, nos ha guardado y nos tiene hasta hoy cubiertos, habiendo quizás pasado las mismas circunstancias que otras personas, pero permanecemos en pie, y estamos en pie no por nuestras capacidades, sino que estamos en pie porque nuestro Señor así lo ha querido. Y como lo decía al principio, y aún en medio de las dificultades, Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, la adoración también es gratitud. Y es importante que usted y yo tengamos esa acción de gratitud hacia nuestro Señor. La búsqueda de una conducta santa, a veces le tenemos un poquito de miedo a esa palabra santa, santidad, lo vemos como algo místico, o algunos incluso creyentes lo ven como algo inalcanzable, y tanto es así que se rinden. Bueno, santo no hay nadie santo, solo Dios es santo. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad y la búsqueda, como lo dice su palabra, de ser santo como Jehová nuestro Dios es santo. Y esa santidad debemos buscarla día a día. Quizás habrán tropiezos, habrán errores en el camino, habrán pecados, habrán fallas en el camino, pero nos debemos encontrar siempre en la búsqueda de alcanzar la estatura de ese varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente modelo a seguir. Hay personas que son seguidores hoy en Facebook, YouTube, están los influencers, y ellos se manejan en base a sus seguidores. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, somos NJ, así se llama. No sé cuántos seguidores tendremos, la verdad es que estamos recién, así que yo creo que no deben ser muchos. Pero hay quienes tienen tremenda cantidad de seguidores, Usted y yo, aunque no estoy diciendo que esto esté mal, porque quizás usted sigue a alguna persona que entrega consejos referentes, no sé, al mundo empresarial, a la literatura, diferentes áreas, no lo sé, lo desconozco. Pero somos principalmente seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro referente. Él es nuestro único y suficiente modelo a seguir. Entonces, necesitamos encontrarnos permanentemente en la búsqueda de esa conducta santa. Y también, por supuesto, parte de ello será también necesario poder estudiar la palabra de Dios. Recuerde que es nuestro manual, por eso estamos viendo el tema de hoy. Entonces la palabra del Señor necesitamos estudiarla, porque ella nos va a guiar a esa vida de santidad, hacia llevar esa vida de oración necesaria, a esa vida de adoración necesaria, y así poder establecer esa tan necesaria comunión que el hombre debe tener con su Creador. Vamos con otro aspecto en los cuales nosotros podemos ver que la Biblia es el manual para el creyente. Dice, la Biblia es la regla de fe para el creyente en asuntos como la consagración. La consagración, que incluye el servicio eclesiástico y el servicio a los demás. A veces creemos que consagración es algo místico, es algo... No, la consagración es lo más concreto que hay. Y que es llevar ese amor que decimos tener por Dios, esa devoción que decimos tener por Él, es llevarla al sentido práctico. ¿Y cómo la llevamos al sentido práctico? En nuestro servicio en la iglesia, en nuestro servicio también hacia los demás. Y cuando digo hacia los demás, particularmente dentro de este contexto me refiero a servir a mis hermanos en Cristo.
Aquí nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor y también estamos sirviendo a la congregación para que sea instruida, para que reciba la palabra, para que reciba también aliento, para que haya una oración mutua, un compartir. Entonces todos los esfuerzos, todas las tareas y los trabajos que nosotros hacemos para el servicio de la obra y también en beneficio de otros, eso constituye la consagración. Entonces la Biblia es ese manual que usted y yo necesitamos para encontrar ese camino a la consagración necesaria. La consagración también podemos decir que es la dedicación del tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestro Señor? A servir a nuestro Señor, a hacer algo para su obra. También es la dedicación de las habilidades. Cuando nosotros tenemos habilidades y las ponemos a disposición de nuestro Señor. Dios bendiga a ese jardinero que visita la iglesia. Dios bendiga a los maestros que muchas veces trabajan en la iglesia. Dios bendiga a aquellos técnicos que hacen instalaciones de internet para poder transmitir en vivo. Lo estoy diciendo proféticamente porque eso todavía no sucede. Porque es necesario que usted y yo pongamos a disposición de nuestro Señor nuestras habilidades. Eso es consagración, poner nuestras habilidades a disposición, el que es eléctrico, el que es albañil, el que es técnico, ingeniero en informática. Ahí está nuestro director, que el Señor bendiga a nuestro hermano Francisco, ingeniero en informática, quien nos permite poder llevar hasta su hogar esta transmisión de la mejor manera posible, con la mejor calidad posible, para que nos escuche bien, para que nos vea bien, para que pueda haber presentaciones como la que está viendo en este momento en su pantalla. Dios bendiga a todos aquellos creyentes que aprenden que la consagración no es algo romántico, no es algo poético, sino que es entregar tiempo y habilidades en disposición a nuestro Señor para su obra. Pero no se queda ahí, tiempo, habilidades y recursos para el bien de su obra y para el bien de los demás. Porque también es necesario que así como entregamos tiempo y habilidades, que también pongamos a disposición nuestros recursos para la obra del Señor. Es importante que usted y yo también participemos de aquellos desafíos que muchas veces tiene la congregación. Nos tocará en un momento el desafío de construir, nos tocará quizás en un momento el desafío de comprar, si Dios no dice otra cosa. Pero siempre hay desafíos en los cuales usted y yo también debemos participar. Y eso es parte de la consagración a Dios. ¿Cuántos se quieren consagrar a Dios? Aleluya. Es necesario. A veces es fácil simplemente estar de espectador, pero un verdadero creyente es un protagonista en la obra del Señor. Vamos con el siguiente punto. Dijimos que la Biblia es el manual para el creyente, en asuntos como también la relación del creyente con la sociedad. Debemos, como creyente, tener una determinada relación con nuestra sociedad. Cosas como la participación del creyente en la construcción de nuestra sociedad. ¿Cómo se construye una sociedad? Cuando usted y yo trabajamos, cuando usted y yo emprendemos, cuando usted y yo sumamos dentro de esta sociedad. El creyente debe tener una participación en la construcción, en el sufragio. Pronto viene una elección. Es importante que podamos participar de la manera más informada posible, no solamente informada posible en cuanto a lo legal, no solamente informada posible en cuanto quizás a la historia de estos procesos en otros países, sino que también lo más informado posible en relación a los principios que la palabra nos comparte. Entonces debemos como creyentes entender de que la Biblia es un manual y que va a hacer referencia acerca de cómo el creyente debe relacionarse con la sociedad. Y el creyente jamás en ninguna parte de la Biblia nos va a decir que debe abstraerse. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no son de este mundo. Es cierto, no somos de este mundo. En este mundo quizás, y lo dice su palabra, nos aborrecerán. Pero también debemos ver a través del resto de las Escrituras, en la cual el Señor, a través, no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, nos va a decir cómo debemos participar de esta sociedad. Y nunca esa participación será de abstracción, porque tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y nuestro entorno a veces se cae a pedazos, pero yo tengo un hogar más allá
del sol. Usted y yo debemos participar para construir una mejor sociedad. También debemos participar en la productividad, en el trabajo, en el emprendimiento. ¿Sabe qué bendición? Hay algo que a mí me gusta y ojalá pudiera hacerlo a mejor nivel y a mayor nivel. ¿Sabe que hay algo que a mí me gusta? Me gusta cuando tengo la posibilidad de darle trabajo a otra persona. Me encanta, porque muchas veces hay personas que tienen habilidades, hay personas que quizás no han tenido las mejores oportunidades en su vida, pero que son excelentes trabajadores, que se desempeñan muy bien en determinadas áreas. La productividad constituye un aporte para la sociedad y como creyentes debemos también sumar en esta sociedad y también participar en el gobierno de un pueblo. Lamentablemente nosotros como creyentes nos hemos abstraído tantas veces, de tantas formas, de los distintos procesos gubernamentales de nuestro país, que en definitiva a veces nosotros miramos y decimos la política está corrupta, hay gente que no nos representa, pero ¿por qué hay corrupción y por qué hay gente que no nos representa? Porque por tantos años le enseñamos a la iglesia que como creyentes no deberíamos ser parte de esto y necesitamos ser parte también del gobierno de la sociedad. Muchos años dijimos Chile para Cristo, Chile para Cristo. Y es cierto que parte fundamental de Chile para Cristo es predicar su evangelio en cada esquina, es predicar su palabra a través de la radio, de la televisión o de las redes sociales. Pero también Chile para Cristo será que sus hijos, que verdaderos hijos de Dios, puedan tomar posiciones de gobierno, puedan tomar posiciones de autoridad, y de esa manera nosotros también alcanzaremos a nuestro país para que verdaderamente sea para Cristo. Entonces no debemos abstraernos como creyentes del acontecer de nuestra sociedad, sino que por el contrario debemos ser parte, porque le hemos muchas veces delegado estas áreas a aquellos que no son creyentes. ¿Y qué podemos esperar de aquellos que no son creyentes? Es cierto, hay personas de buena fe, hay personas bien intencionadas, bien formadas, con buen criterio, con probidad, pero muchas veces no lo son. Y un verdadero creyente es una persona proba, es una persona que siempre va a estar actuando con transparencia, con honestidad. Así también nosotros debemos construir una sociedad. Vamos con el siguiente punto. Dijimos que la Biblia es un manual para el creyente, pero no solo para el creyente, sino que también la Biblia es un manual para el liderazgo de la iglesia. Precisamente nos estamos refiriendo. La Biblia, en cuanto al liderazgo, nos va a enseñar varias cosas, y una de ellas es, por ejemplo, los requisitos para los líderes. Hace algunas semanas atrás, el pastor tomó este mensaje en cuanto a los requisitos para los líderes que nos hablan en las epístolas, y no vamos a detallar ninguno, pero vamos a mencionar rápidamente quizás los más relevantes. Y los requisitos para los líderes, el primero, por ejemplo, es su devoción. ¿Y a qué hace referencia la devoción? Es su vida cristiana, es su vida espiritual, es su relación con Dios, es su espiritualidad. Porque debemos entender que no solamente se requiere, para ser líder, no solamente hay que tener, como dijo alguien por ahí, buen hablamiento. No solamente para ser líder quizás hay que tener, esa capacidad de dirigir gente, de organizar gente, porque hay gente que viene quizás del mundo empresarial, que tiene capacidades, que viene del mundo social, que tiene capacidades de liderazgo, y muchas veces llegan a la congregación, pero lo más importante, el primer punto, es cómo está nuestra relación con Dios. Para ser un verdadero líder cristiano no es tan importante, sí es importante, pero no está en primera línea el ser una persona que tenga una buena oratoria, o el ser una persona que tenga experiencia en el manejo con gente, en dirigir gente, sino que lo más importante, el primer punto para ser un verdadero líder, el primer requisito para ser un buen líder en la obra del Señor, es nuestra espiritualidad, es nuestra devoción, es nuestra relación con Dios. Lo siguiente será, por ejemplo, el siguiente punto que aquí se menciona es la motivación. Debe tener una correcta motivación, porque aunque no lo creamos, hay personas que se involucran en el liderazgo cristiano no para bendecir a la gente, no para servir a Dios, no para agradar a Dios, sino que hay personas que buscan el liderazgo dentro de las congregaciones para ser vistos. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el altar, yo quiero ser reconocido, yo quiero
ser nombrado, yo quiero ser mencionado. Entonces hay personas que incluso, una vez lo conversaba con un pastor joven hace algunos años atrás, de que hay personas que llegan al cristianismo y a veces aman más la posición que al mismo Dios. ¿Y por qué aman más la posición que al mismo Dios? Porque muchas veces hay personas que llegan desde el mundo, desde su vida natural, de su vida social, en la cual nunca han sido reconocidos por algo, nunca han sido destacados por algo. Entonces llegan a la fe y encuentran que pueden escalar, que pueden ser nombrados, que pueden ser reconocidos, y entonces encuentran en ello una satisfacción a su ego personal. El servicio cristiano, el liderazgo cristiano, nunca debe ser movido por un afán egoísta, por un afán de ser reconocido, sino que siempre la motivación debe ser, primero, agradar a Dios, ser obediente a la voz de Dios y por supuesto también ser de bendición para otros. Entonces el líder cristiano debe tener una vida devocional correcta, una espiritualidad correcta, debe tener una motivación correcta, también debe tener una conducta correcta, debe tener un buen testimonio, lo hemos dicho en tantos mensajes, un buen testimonio. Muchas veces nosotros decimos, no me importa lo que dicen los demás, los que estamos en el liderazgo cristiano debemos cuidar un testimonio, aun cuando no siempre vamos a darle en el gusto a todos, no siempre todos van a hablar bien de nosotros, pero nuestra tarea es que se cumplan las bienaventuranzas. La bienaventuranza dice, bienaventurados seréis cuando os vituperen, cuando hablen de ustedes, no siendo así. Y eso es lo importante, que no sea así. Que hablen de nosotros muchas veces es inevitable. Que digan que me compré un auto nuevo el 2018 con los diezmos es inevitable. Pero los que están en mi entorno cercano saben de dónde provienen esos recursos. Saben que yo todavía tengo mi trabajo y de ahí provienen esos recursos. Pero aquellas personas que desean hablar van a hablarlo con mala intención. Pero lo importante, y somos bienaventurados cuando la gente habla de nosotros, pero no es así, no es así. Bienaventurados somos cuando nos vituperan, hablan de nosotros, pero no es así. Así que es importante también el testimonio de una persona que quiere dedicar su vida al liderazgo. Pero también, así como la devoción es personal, así como la motivación es una cuestión interna, así como la conducta es personal, también hay algo que es un poco externo, que son agentes externos, como por ejemplo el entorno familiar. El entorno familiar, la palabra lo va a decir en los requisitos que se nos mencionan en las diferentes epístolas, de que debe tener su hogar en sujeción, debe gobernar bien su casa. Quien no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Entonces también el testimonio no es solo personal, sino que también debe ser un testimonio familiar. Y eso es sumamente importante. Que aquellos que están dentro del liderazgo cristiano, que aquellos que quizás llegan a tomar un ministerio, un pastorado, un pastor probando, la primera prueba que tienes para ser un pastor es poder guiar tu casa. Esa es la primera prueba que tenemos. Y es una prueba no fácil. No es una prueba fácil y es una prueba constante, es una prueba permanente. Pero debemos también dar la talla en ese aspecto en cumplimiento a lo que dice nuestro manual, el manual del liderazgo, que es la palabra de Dios, que también debemos tener nuestro hogar en sujeción. Así, entonces el entorno familiar viene a ser también un punto importante, un requisito importante para el liderazgo. También las también las capacidades personales y las adquiridas. ¿Cuáles son las capacidades personales? Aquellas que yo tengo por nacimiento, por naturaleza, pero también están las capacidades adquiridas, porque si queremos servir a Dios, no se trata solamente de oración, no se trata solamente de ayuno, también se trata de un estudio de la palabra del Señor. También en los requisitos nos va a decir que el que dirige la iglesia, quien gobierna la iglesia, no debe ser un neófito, no debe ser una persona que ignora las sagradas escrituras, sino que también debe haber una preparación en ese aspecto. Y no solamente en ese aspecto, hoy tristemente veo como muchas veces hay líderes cristianos que se meten en arenas que no les competen y peor aún, arenas que no manejan, condiciones que no manejan. Lamento sí, y esto también vaya para una aclaración, que nosotros como cristianos seamos inteligentes. Porque en los programas de televisión, cuando se invita a algún pastor para abordar un tema,
Generalmente los pastores que se invitan no son las personas más indicadas, sino que son los pastores polémicos, son los pastores que al día siguiente hacen portada, que hacen noticia. Entonces no invitan a un pastor capacitado, no invitan a un pastor preparado, no invitan a un pastor que quizás sea abogado para tratar un tema legal, no invitan a un pastor que quizás sea especialista en un área. Entonces también debemos ser inteligentes, que a veces aquellas personas que aparecen en la palestra no son las más indicadas. Por eso que también nosotros, y lo veíamos la semana pasada, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Debemos entender en Cristo claramente quiénes somos y a qué el Señor nos ha llamado, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. A veces creemos que para ser un líder cristiano tenemos que ser, perdónenme la expresión, capos para todo. Y no es así. No es así, no tenemos que ser capos para todo, no tenemos que ser los mejores en todo. El pastor no es el que tiene que ser el pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol. No, tenemos que entender quiénes somos en Dios, cuáles son las capacidades que Dios nos dio a nosotros y también entender cuáles son nuestras limitaciones. Vamos a ver algo un poquito más adelante al respecto, no me quiero adelantar, pero la Biblia es nuestro manual y nos va a indicar cuáles también son, nos va a clarificar cuáles son nuestras capacidades personales, aquellas que vienen conmigo, quizás mi oratoria, quizás mi paciencia, es una cualidad y una capacidad indispensable dentro del servicio cristiano. Pero también están aquellas adquiridas, aquellas en las cuales nos preparamos, en las cuales estudiamos, en las cuales nos capacitamos para poder servir mejor a nuestro Señor. Y esos requisitos también son importantes. Vamos con lo siguiente. Dijimos que la Biblia, así como es el manual para el creyente, también es el manual para el líder. Y en cuanto al líder, dijimos que nos mencionaba los requisitos para el liderazgo, pero también nos muestra las armas para el liderazgo, aquellas herramientas con las cuales contamos para ejercer el liderazgo. Y la primera de ellas y la más importante y la más poderosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todos aquellos creyentes que deseen servir al Señor y aquellos quienes tengan que ejercer un liderazgo. Y ese Espíritu Santo nos da los dones necesarios y también nos da la dirección necesaria, porque no lo sabemos todo. Por eso que requerimos de la dirección del Espíritu Santo, que nos da esa capacidad en cuanto a los dones, el discernimiento, quizás tendrán algunos el hacer milagros, tendrán algunos el don de servicio también. Hay diferentes dones que se pueden, que están a disposición del liderazgo para poder ejercer esta tarea de la mejor forma. Y también está la dirección del Espíritu Santo, porque no lo sabemos todo. Y hay momentos en que quizás podemos tender a equivocarnos en alguna decisión, pero ahí está la dirección del Espíritu Santo que guía nuestro camino para tomar las mejores decisiones. Y también nos da la fuerza necesaria. Aquellos hermanos que están en sintonía y que ejercen un liderazgo y que quizás se encuentran abatidos, que se encuentran cansados, el Señor nos da la fuerza. El Señor nos da la fuerza a través de su Espíritu Santo. Pastor, usted está predicando 4 veces a la semana. ¿Cómo lo hace? ¿No está trabajando? Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando harto y hay muchos que hacer y hay muchas tareas. Dios bendiga a mi amada esposa que con una paciencia y con una dedicación extraordinaria se encarga de tantas tareas en las cuales yo debiese colaborar más, pero muchas veces el tiempo no me da. Pero ella hace esa tarea, suple quizás mis falencias en ese aspecto. Por eso que es importante lo que veíamos delante, por eso que es importante no solo el testimonio personal, sino el testimonio de una familia. Quizás usted nunca ha visto a mi esposa aquí frente a este micrófono entregando un mensaje o haciendo una oración, pero sin ella es imposible que yo estuviese en este momento compartiendo una palabra con ustedes, una enseñanza con ustedes. Entonces a veces vemos al pastor Miguel, qué lindo que predica y predica casi todos los días, y qué lindo que enseña el día lunes en la noche, a las 9 de la noche en el taller bíblico, pero nada de eso sería posible si no fuera por mi querida y amada esposa. Ya me puse tierno. Porque así es. Porque el trabajo muchas veces desgasta, porque el trabajo del liderazgo, del servicio cristiano a veces cansa, a veces se hace pesada la carga.
Pero tenemos a nuestro Dios que a través de su Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria. Si tú eres líder y estás cansado y estás fatigado y estás desanimado, solamente tienes que buscar la presencia del Señor, porque ese Espíritu Santo es quien nos anima, es quien nos alienta, es quien nos da palabra. A mí me ha dado mucha palabra cuando se acuerda que yo le mostré una serie de mensajes en una ocasión que tenía ahí disponible. Esos mensajes se fueron acabando. Algunos de ellos quizás no son para una transmisión a través de redes sociales, porque cuidamos el contenido. Entonces ya empecé a trabajar solamente en mensajes nuevos, en tareas, palabras frescas. Y no es fácil, es una tarea ardua, pero el Espíritu Santo está ahí dándonos la fuerza, el Espíritu Santo está dándonos la palabra necesaria. Entonces es importante que como líderes nosotros sepamos que el Espíritu Santo, tenemos armas y la principal de ellas es el Espíritu Santo, que nos da los dones, que nos da la dirección y que nos da la fuerza necesaria. También el Espíritu Santo nos guía en todo tiempo. También la palabra del Señor es un arma fundamental dentro del servicio cristiano. La palabra de Dios nos dirige, nos anima cuando nos encontramos desanimados y queremos deprimirnos y decimos, basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Nos acordamos que la palabra del Señor dice eso, que Elías pasó por eso y que Dios levantó a Elías, lo fortaleció, trajo a sus ángeles que le sirvieron, le alimentaron y después le dijeron, ya, levántate, qué largo camino te resta. Ya pasó el desánimo, lloraste un poco, perdóneme la expresión, te taimaste, te enojaste, pero ya pasó. Ahora es tiempo de levantarse porque te queda pega por hacer, largo camino te resta. Entonces la palabra del Señor nos anima de esa manera también, porque vemos las diferentes vivencias, vemos las diferentes ocasiones en las cuales, como por ejemplo, que el maestro, aquel círculo más íntimo, se quedaron dormidos cuando él subía al monte a orar y él lloraba lágrimas como de sangre y viene y sus mejores amigos estaban durmiendo. Entonces cuando como líderes hay quienes nos defraudan, aquellos que quizás fueron buenos amigos, fueron compañeros y en algún momento nos abandonan o en algún momento nos traicionan, no acordamos de Judas y traicionaron al maestro. Si los mejores amigos del maestro se quedaron dormidos en el momento más difícil, a nosotros también nos va a pasar. También nos va a pasar. Entonces la palabra nos anima, porque no hay nada que nosotros pasemos dentro del servicio cristiano que no esté graficado en la palabra del Señor. Y para cada una de esas circunstancias hay respuesta y para cada una de esas circunstancias hay dirección de parte del Señor. Así que la palabra del Señor también nos dirige y nos anima. Pero también el Señor se encarga, y este es un arma fundamental del liderazgo, fundamental, de poner siempre colaboradores y consiervos. Este es el concepto de cuerpo. El concepto del cuerpo de Cristo, del cual el apóstol Pablo hace mención en dos de sus epístolas, en 1 Corintios y también en la epístola a los Romanos. Hace mención del concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, porque por más líderes que seamos, no somos los superhombres, no somos las supermujeres, sino que somos personas con limitaciones, somos personas con falencias y Dios lo permite así. Hay momentos en que quizás usted le va a decir, Señor, es que esto a mí me cuesta mucho, Señor, cambia esto. Y el Señor le va a decir como el apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Muchas veces Dios tiene soluciones ortopédicas. Es como Moisés le dice, Señor, es que yo soy medio tardo para hablar. Y el Señor podía haber hecho un milagro extraordinario y haberlo hecho elocuente. ¿Pero qué hizo Dios? Le digo, ahí está tu hermano Aarón. En esta noche, en el nombre del Señor, quiero decirte que hay cosas que el Señor no va a cambiar en ti, que el Señor no va a mejorar en ti. Hay cosas en las cuales el Señor te va a decir, bástate de mi gracia. Y ahí tenía un Aarón. Yo tengo mi Aarón. Mi hermano director. ¿Se imagina usted cómo estaría yo si quizás estoy bajo presión muchas veces preparando los mensajes? ¿Qué haría yo si además tuviese que ver el computador? Yo sabe qué hago aquí en la transmisión y en los estudios con este dedo. Mire, le voy a avanzar y retrocedo. Esa es mi tarea. Dios bendiga a este maravilloso colaborador que es nuestro hermano Francisco. Que el Señor los bendiga grandemente. Necesitamos colaboradores.
no porque seamos líderes, no porque seamos pastores, no porque seamos presbíteros y obispos. No necesitamos gente a nuestro lado. De eso se trata el liderazgo, de estar rodeado de gente, de estar rodeado de colaboradores. Y esa es un arma fundamental que tiene el líder cristiano. Oiga, pastor, sí, ¿verdad? Tiene razón. Por supuesto que sí, la Escritura nos lo va a enseñar. Quizás hoy aquí, por razón del tiempo, no estamos dando un versículo por cada concepto que estamos entregando. Pero les voy a poner solamente un ejemplo. El apóstol Pablo tuvo una discusión con Bernabé por causa de su sobrino Juan Marcos, porque el muchachito se le fue pesada, se le hizo difícil en la tarea misionera, entonces a mitad de camino se devolvió. Y el apóstol Pablo se enfrenta con Bernabé, discutieron de tal manera que incluso ellos se separaron y cada uno fue por distintos caminos para consolar y para animar a las distintas iglesias que habían plantado en su anterior viaje misionero. Pasados los años, pasado quizás este problema, el apóstol Pablo va a decir: tráiganme a Juan Marcos, me es necesario, porque incluso aquel que en algún momento te falló, en otro momento puede ser el mejor compañero dentro del servicio cristiano. ¿Cuántos Aarón necesitamos? ¿Cuántos Juan Marcos necesitamos? ¿Cuántos Lucas necesitamos? Porque necesitamos colaboradores. Necesitamos que usted se haga parte del servicio cristiano. Necesitamos que usted también asuma una responsabilidad de hermano mayor y que se sume al servicio cristiano, que se sume al ayudar a otros, que se sume al consolar a otros. Ya, vamos al otro mejor porque si no me voy a alargar mucho. La siguiente presentación dice el manual, la Biblia es el manual para el liderazgo y la Biblia nos cuenta también las recompensas para el líder cristiano. Y esta me gustó. Aquí me empiezo a sobar las manos porque también la palabra del Señor no solamente va a decir cuáles son los requisitos, sino que también nos va a mostrar cuáles son las herramientas y también nos va a decir cuáles son las recompensas. Y aquí me froto las manos y usted que sirve en la iglesia y usted que trabaja para el Señor, aquí hay recompensa. Y la primera es vida eterna. La primera es vida eterna. Todo creyente, bueno, y usted dice, bueno, todo creyente tiene la vida eterna, pastor, no tiene mucha gracia. Sí, la vida eterna, pero no solo la vida eterna, sino que también un sustento espiritual. Porque nosotros como líderes requerimos de un sustento espiritual. Y quizás cuando un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia está desvalido, está pasando un momento difícil, necesita consuelo, necesita apoyo, ¿quién está ahí? Está el líder, está el pastor, entregando un consejo, entregando un apoyo espiritual. Y cuando el pastor necesita ese sustento espiritual, ¿quién se lo entrega? Bueno, Dios se encarga de poner ahí consiervos, compañeros, pero también Dios mismo es quien nos consuela, Dios mismo es quien nos sustenta espiritualmente. Muchas veces nosotros relegamos nuestros trabajos y hay quienes lo relegan al 100%, no es mi caso, puesto que yo todavía tengo mi trabajo, pero hay quienes pastores que por causa de la obra relegan el 100% de su tiempo, lo destinan a la obra del Señor. Pero no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue el pan. No hay quien que se dedique a servir al Señor y que haya dejado su trabajo, que haya dejado su empresa para servir en la obra del Señor, que no tenga su justa recompensa y el sustento necesario para sí y para los suyos. Entonces, también como recompensa del líder espiritual, el Señor nos sustenta espiritualmente, pero también nos sustenta materialmente. Y también hay una cobertura familiar, porque mientras estamos quizás atendiendo muchas circunstancias del servicio cristiano, visitando quizás a alguna persona, consolando a otros, animando a otros, sabe que el Señor es tan bueno que Él también se encarga de poner cobertura sobre nuestra familia. Aquella familia que no debiese, pero que en muchas ocasiones queda relegada a un segundo plano por causa del servicio cristiano, pero el Señor pone esa cobertura familiar necesaria. Y también, en alguna medida, tengo que decirlo que una de las recompensas del creyente es el reconocimiento. Y eso no está mal. Eso no está mal. A veces vemos mal el reconocimiento. No hay que reconocer. Quizás en algunos años se cayó en una exageración en que el líder poco menos que era el pastor, el obispo poco menos que era un ser de otro nivel, de otra galaxia. No, somos personas tal y como usted, somos hijos de Dios tal y como usted y tenemos luchas tal y como usted y tenemos fallas tal y como usted.
pero es necesario también que aquellas personas que están en el servicio cristiano reciban el reconocimiento a su servicio, a su obra, a su esfuerzo, a su dedicación, etc. Conozco muchas personas que están en el servicio cristiano que tienen tantas capacidades que podrían ser exitosos empresarios, que podrían ser fabulosos académicos, pero están dentro del servicio cristiano. Y eso también merece un reconocimiento de parte de aquellos que somos liderados por ellos, aquellos que somos bendecidos por ellos, también debemos reconocer. Y la sociedad también, tarde que temprano, reconoce en algún momento el aporte de aquellos que se han dedicado al servicio cristiano. Esperamos que así sea. Vamos con lo último. Dijimos que la Biblia es el manual para el creyente, pero también es el manual para el líder cristiano. Pero ahora vamos a ver el último punto, y con este ya vamos a estar terminando, que es, la Biblia también es el manual para el ser humano. Sí, la Biblia es el manual para el ser humano, creyente o no. Creyente o no, porque aquí hay principios que se entregan para todo el ser humano, no solamente para los creyentes, sino que para el ser humano en general. Y es importante que usted y yo podamos atender a esto. La Biblia no es exclusiva del creyente. La Biblia no es exclusiva del creyente, sino que los principios que hay en la Biblia muchos de ellos son trascendentes. Trascienden a la sociedad entera y no solo a una comunidad eclesiástica en particular. Entonces la Biblia no es solo buena para los creyentes, sino que también nos enseña cómo, por ejemplo, llevar una vida familiar saludable, la enseñanza a los hijos, el matrimonio, el cuidado de los mayores. ¿Y por qué le puse aquí el cuidado de los mayores? Porque así como también nosotros quizás le enseñamos a nuestros hijos a tener respeto, a ser obedientes, también nosotros, y la mayoría, los que tienen sus papás quizás mayores vivos, también a ellos debemos respeto, también a ellos debemos dedicación, también es parte de una vida familiar saludable. Entonces, la Biblia no solamente es para el creyente, no solamente para el líder, sino que es para esta sociedad y nos entrega principios fundamentales para una vida plena, para una vida feliz, y uno de esos principios es llevar una vida familiar saludable. Vamos con otro principio. Dice la Biblia, también nos enseña a llevar una vida social saludable. También esto es importante, una vida social saludable. Y una vida social saludable nos hablará, por ejemplo, de las relaciones personales. Como creyentes debemos relacionarnos de buena manera con nuestro entorno. Debemos relacionarnos de buena manera con nuestro entorno como creyentes. Lo hemos dicho muchas veces, no le vamos a caer bien a todos. El apóstol Pablo también va a decir, en cuanto sea posible, a llevar la paz, a hacer la paz con todos. Pero sabemos que no siempre es posible. Pero en cuanto a nosotros dependa, debemos tratar de llevarnos bien con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con el resto de nuestros familiares. Entonces las relaciones personales también están contenidas en la palabra del Señor. Y eso trasciende, no solamente un tema de fe, sino que es un tema de sociedad. Tener buenas relaciones personales, saber convivir. A veces nos hacemos familiarmente y también en nuestra sociedad, a veces dentro de nuestro trabajo, a veces nos hacemos problemas por cosas tan insignificantes. Nos hacemos odiar, nos hacemos ser personas no agradables, no gratas a determinados grupos, puesto que a veces no tenemos buenas relaciones personales. Ser un buen hijo de Dios no significa desconectarse del mundo, sino que significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Y la sal tiene que sazonar y la luz tiene que alumbrar, tiene que ser puesta en alto, no se tiene que esconder. Así que como personas también y como creyentes debemos tener buenas relaciones personales con los demás. Y también toda persona debe tenerlo. Cuando nosotros atendemos a este consejo, tenemos una mejor sociedad. El cuidado del prójimo también es algo que es parte de una vida saludable y que no necesariamente tiene que ver con la fe. Una persona creyente o no creyente puede tener una buena preocupación acerca de su entorno, de su prójimo. La justicia social está contenida en la Biblia. Pastor, me parece que se está poniendo un poco político. Por supuesto que sí, la justicia social está contenida en la Biblia.
Está contenida en la Biblia. Nosotros tenemos leyes sociales dentro de la Escritura desde el principio, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor estableció leyes sociales para el pueblo. Leyes sociales de cuidado para los huérfanos, de cuidado para aquellas personas para las viudas. La palabra del Señor está llena de justicia social. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces nosotros tomamos solamente la parte que nos conviene, solamente la parte que nos interesa. Y esto no es nuevo, no es nuevo. El pastor una vez, no lo voy a decir yo, pero una vez el pastor habló acerca del Corbán. Excelente mensaje, extraordinario mensaje. Él debe estar acordándose en este momento de esa enseñanza que dio. Y hay muchos que se excusan, incluso en la fe, para no hacer justicia con los suyos propios y para no hacer justicia en medio de esta sociedad. Así que la justicia social también es una verdad contenida en la palabra del Señor. La colaboración ciudadana, el participar, el respeto hacia las leyes y al liderazgo de una nación también son parte de las enseñanzas de la Biblia. Si usted se da cuenta, hay principios que no solamente nos atañen a nosotros, la oración, la adoración, la palabra, la lectura, la santidad, sino que hay también principios que trascienden a toda nuestra sociedad. No en vano algunos países han construido sus constituciones con valores y principios bíblicos. Y de igual manera nuestra nación tampoco debe perder ese foco, ya sea que se mantenga en la constitución actual o que entre en un proceso de reestructuración. Dios permita que los principios permanezcan, los principios estos trascendentes, no el principio no podemos pedirle a la sociedad que guarden los principios que son propios de nuestra fe. Por ejemplo, una constitución no podría decir que todos deben orar a tal hora. Eso sería imponer una fe y no es el Espíritu de Dios. Siempre está en Dios. Por algo nos dio un libre albedrío para que le sigamos de voluntad propia. Entonces no podría contener algo así, pero sí hay principios de vida, sí hay principios de familia, sí hay principios de justicia que deben estar presentes. Dios quiera que nuestro país sea guiado y sea protegido de parte de Dios en este proceso tan complejo que se viene y en el cual usted y yo también debemos ser parte. Como siempre lo he dicho, debemos ser parte, pero de buena manera, bien instruido, y teniendo en cuenta de que usted y yo somos hijos del Señor. Entonces, la palabra de Dios es un manual de vida para el hombre, para la mujer, para el ser humano, para el creyente, para el liderazgo, para todos. Ese manual que quizás en algunas casas sigue arrumbado, es necesario que usted y yo le saquemos un poco de polvo, que lo leamos y que lo hagamos vida, porque entonces encontraremos el verdadero sentido que Dios tiene, el verdadero propósito, y encontrando el propósito también con ello encontraremos la felicidad y la dicha que Dios quiere que usted y yo vivamos siempre, en todo momento y a pesar de las circunstancias. Espero que esta palabra haya sido de bendición, espero que esta serie de mensajes de la palabra de Dios como el manual indispensable haya sido de bendición para su vida. Buenas noches, bendiciones.